Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a Lo Popular de las Pensiones, un espacio de Popular Pensiones para conversar sobre seguridad social y sobre pensiones. Hoy me acompaña el señor Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Bienvenido, don Danilo. Un placer, doña Silvia, un placer para los radioescuchas de este podcast. Estamos muy contentos de compartir algunas impresiones sobre el tema de seguridad social y pensiones. Perfecto. Vamos a hablar hoy sobre todo sobre la Ley de Protección al Trabajador y las reformas más representativas que ha tenido, entre otros temas. Siempre nos gusta hacer como el repaso de qué es el ROP y qué es el FCL, sobre todo porque es materia que nosotros que trabajamos en el sector pues manejamos, pero no toda la gente tiene claro qué significa el ROP y qué significa el FCL para las personas trabajadoras y pensionadas del país. Si hacemos un resumencito, el concepto de cada uno, don Danilo, ROP y FCL. Claro. Bueno, el Fondo de Capitalización Laboral o FCL es un fondo creado como un auxilio al trabajador desempleado. Cuando las personas quedan cesantes pueden acceder al FCL como una forma de tener recursos adicionales a las vacaciones, aguinaldo y las prestaciones laborales que se cancelan normalmente, con la finalidad de que el trabajador pueda tener disponibilidades económicas para poder buscar empleo. En otros países se utilizan seguros de desempleo. Aquí optamos por una forma un poco menos estructurada, pero que funciona bastante bien. De hecho, cuando estuvimos en pandemia, el FCL ayudó a muchísimos costarricenses a lograr superar las bajas laborales o las disminuciones de jornadas laborales que hubo, y eso nos parece que fue un buen objetivo que cumplió el FCL dentro de su estructura. Por su parte, el ROP es un fondo de pensiones, no es un fondo de ahorro personal, es un fondo de pensiones que está estructurado para garantizarle ingresos adicionales a los que otorga el IBM una vez que la persona se pensione. Es un régimen complementario. Eso significa que cuando se va a activar el fondo de pensiones del ROP, cuando usted obtenga la pensión de primer pilar, ya sea del FCL o los regímenes públicos sustitutos. Ok, don Danilo, antes hay mucha duda de las personas en relación con el ROP, ¿verdad? Sobre todo porque se han presentado muchos proyectos de ley que proponen entregarlo en un tracto o en varios tractos, desvirtuando, digamos, el objetivo para el cual fue creado, que es para dar una pensión y garantizar la seguridad en la vejez. De lo que usted ha podido ver como líder de ACOP, ¿por qué es que se presentan proyectos de ley de este tipo, sobre todo cuando estamos en campaña electoral? La razón es consustancial al sistema. El ROP es un régimen de capitalización individual. Eso significa que todas las sumas que ingresen, que depositen los patronos y trabajadores mensualmente, así como los intereses que se generan, se individualizan y se anotan en una cuenta individual a nombre de una persona con número de cédula. A diferencia de los sistemas de reparto de capitalización colectiva, que lo que se contribuye para esos sistemas en realidad entran a una cuenta común o a fondos comunes, no están individualizados. Entonces, en el caso del ROP, todos los dineros que ingresan más todos los rendimientos que se generan se individualizan y se acreditan a nombre de una persona. Esto genera una confusión porque las personas creen que es un ahorro personal. No, es un ahorro de pensión que está a nombre de una persona e identificado porque la pensión se va a otorgar en función del monto que yo tenga acumulado. Entonces, desde la génesis surge la duda de por qué yo tengo una cuenta individual en el ROP, pero no tengo una cuenta individual en el IBM. Porque el IBM sí es un sistema de reparto, por ejemplo. Claro, porque el IBM es un sistema de reparto donde hay un fondo común donde se acumulan los dineros para pagar las pensiones. En el caso del fondo de reparto es un fondo intergeneracional donde las personas que trabajamos hoy estamos financiando las pensiones de las personas que ya están pensionadas. Exacto. En el caso del ROP es diferente. Yo, con el fondo que tengo acumulado, voy a recibir una pensión. Ahora, esa es una de las razones por las que se da este apetito
por disponer del ROP como si fuera un fondo de ahorro. La otra razón es que lamentablemente se estima que al estar individualizadas las cuentas, los trabajadores son propietarios como si fuera un fondo o una inversión a plazo. Y en realidad eso no es así, porque la finalidad de esos fondos es para obtener una pensión. Entonces, si de alguna forma hacemos retiros anticipados o retiros totales, se pierde el objetivo de fondo de pensiones que tiene el ROP. Y a diferencia de un sistema de reparto, en realidad quien forja la pensión es el ahorro del trabajador más los rendimientos que generan las operadoras de pensiones. Por ejemplo, una persona que tiene acumulado al día de hoy 10 millones de colones, 7.400.000 pesos son intereses, es decir, rentabilidad que ha generado las operadoras. La diferencia, los 2.6 millones, eso corresponde a los aportes que realiza el patrono de un 3%, un 3.25%, y del trabajador del 1%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que las operadoras reciben los dineros de los trabajadores, lo invierten y generan una figura que se llama interés compuesto. Entonces, yo recibo los aportes, los invierto y sobre el dinero que invertí más los rendimientos, vuelvo a generar rendimientos y eso hace que los fondos se generen o que crezcan rápidamente. Esa es la otra razón por la que la gente considera que esos fondos puede disponerlos y no va a pasar nada, y si los dispone en un solo tracto, va a poder hacer inversiones, va a poder pagar deudas, va a poder hacer una serie de cosas que está bien, pero que debería hacerse con otros recursos, no con los recursos de la pensión, porque el ROP lo que va a hacer es acompañar al IBM hasta que usted, ¿cómo se llama?, cumpla el tiempo de vida en este mundo y le genere los recursos necesarios para que usted pueda cumplir con todas sus obligaciones. Usted hablaba de la figura del interés compuesto, que por decirlo de alguna manera es como el interés compuesto es como el chiste, digamos, de los ahorros de largo plazo, como es el de las pensiones, ¿verdad? Claro, el interés compuesto es muy importante porque entonces si yo tengo una inversión o tengo un capital, lo invierto y en lugar de, una vez que me den los rendimientos, los tomo y los gasto, los vuelvo a invertir. Y entonces lo que se va haciendo es un crecimiento exponencial de los recursos. Y esto es positivo para los trabajadores y pensionados. Incluso una persona pensionada por el ROP, los recursos que él tiene se invierten y luego con esa inversión se generan rendimientos y esos rendimientos a su vez se vuelven a reinvertir. ¿Qué significa esto? Que una persona puede pasar 10, 15 años pensionado y su fondo se va a permanecer prácticamente igual con pequeñas disminuciones en el tiempo. Esto garantiza que la persona va a tener una pensión durante toda su vida residual, en la vida que uno tiene después de los 65 años, que en este país es superior a 20 años. Entonces, le va a garantizar que va a tener ingresos toda su vida y eso es positivo porque el principal problema que tienen los sistemas de pensiones es que se van deteriorando en cuanto a las prestaciones, no se hacen aumentos, no se hacen variaciones y las personas pues obviamente van a tener siempre gastos incrementales porque al inicio cuando yo me pensiono voy a pasear, voy a disfrutar con mis nietos, etcétera. Pero ya después empiezan las enfermedades y los gastos por enfermedad, que eso es muy caro. Y entonces ahí es donde el ROP y el IBM tienen que estar juntos otorgando un beneficio para que la persona pueda sufragar todas esas obligaciones. Don Danilo, hay una duda que es muy recurrente entre las personas que nos escriben a nosotros, que comentan en redes sociales, y es, la gente cree que ya se entregó el 30% del ROP. ¿A qué se debe esa digamos que, esa postura que asume la gente en relación con el ROP? Vamos a ver, la ley fue una ley, la ley de protección al trabajo fue una ley bien estructurada. Entonces, lo que estableció la ley de protección al trabajador es que durante los primeros 10 años se estableció un transitorio número 13, que un transitorio es una norma que tiene una vigencia acotada en el tiempo. Aquí fue por 10 años. Y se dijo que las personas que se retiraran durante los primeros 10 años podían retirar la totalidad del ROP.
¿Por qué podían hacerlo? Perdón, quienes se retiraran durante los primeros años de vigencia de la ley de vigencia de la ley de protección al trabajador, correcto. Podían retirarse y retirar el 100% del fondo acumulado. ¿Por qué? Porque el fondo acumulado no era suficiente para otorgar una pensión. Claro, porque la plata que tenían no les iba a durar hasta el resto de la vida, era poquita. Exactamente, era muy poca. El régimen era muy nuevo. Exactamente, y los ahorros acumulados eran pocos. Después se dio una reforma normativa impulsada por SUPEN y aprobada por el CONACYF, que extendió este plazo un poco más, porque en Costa Rica hay un problema y es que la densidad de cotización, sobre todo en el sector privado, es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de cada año cotizamos más o menos 8 meses haciendo un historial de vida. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas no tenían todavía suficiente capital. Pero a partir del 2020, cuando ya el sistema tenía 20 años, se logró determinar que más del 95% de las personas tenían fondos suficientes para tener una pensión. Ahora, algunas personas critican que el monto de pensión del ROP es bajo. Bueno, es que hay que considerar que la pensión del ROP, para el ROP se cotiza un 4.25, mientras que para la pensión del IBM se cotiza un 10.66, mientras que para la JUPEMA, el régimen de los maestros, se cotiza más o menos un 16% y el Poder Judicial un poquito más. Entonces, en realidad, la cotización para el ROP es baja. Sin embargo, los beneficios son buenos, ya que en este momento, en promedio de los beneficios otorgados por el ROP ascienden a un 30% de los beneficios otorgados por el IBM. Entonces, creemos que el ROP está cumpliendo su finalidad, nada más que no son montos exorbitantes, pero que sí ayudan a una persona a vivir mejor durante la vejez. Y bueno, digamos, no tendría mucho sentido como que el ROP sea más grande que la pensión básica que podría ser del IBM, del Magisterio o del Poder Judicial, porque ciertamente el ROP es una pensión complementaria a la básica, ¿verdad? Claro que sí, y sin embargo, debo contarles algunas historias. Por ejemplo, hay personas que han decidido vender activos y llevarlos al ROP. Y tener una pensión mucho más alta que la que le hubiera correspondido, incluso pensiones más altas que la que le otorga el IBM. Hacer aportes extraordinarios al ROP. Haciendo aportes extraordinarios al ROP, vendiendo propiedades o incluso haciéndoles sumas, aportándoles durante su vida laboral sumas adicionales al ROP. Esto no es algo que uno diga va a ocurrir en todos los casos y uno lo entiende, pero también son casos donde se demuestra que bien utilizado el ROP puede ser una buena herramienta para tener ingresos futuros cuando más se necesitan. Mire, cuando uno se pensiona a los 65 años, lo que dice la literatura y lo que dicen los gerontólogos es que uno inicia con mucha fuerza a hacer ejercicio, a salir a pasear y todo. Pero después de los 70 años empiezan los problemas médicos serios y entonces es donde hay que tener recursos suficientes para poder enfrentar estas obligaciones de salud que muchas veces la caja atiende, pero no integralmente. Y hay que tener un poquito de dinero para cubrir algunas medicinas que no están disponibles o que son tardías, o incluso realizar algunas citas de emergencia cuando no se puede uno esperar a las listas que tiene la caja para que las personas puedan hacer sus tratamientos. Don Daniel, la parte de esta, digamos que de la aprobación de la entrega del FCL durante pandemia, ¿ha habido alguna otra reforma a la ley que haya sido representativa? Ha habido algunas reformas interesantes a la ley y una muy particular e importante es que las personas con enfermedades terminales o con enfermedades graves dictaminadas por los médicos de la caja pueden acceder a la totalidad del ROP para tener tratamientos, ya sean paliativos o tratamientos que eventualmente podrían sacarlos de esa condición. Esta fue una reforma que se inició en el año 2020 y que se complementó en el año 2025, incluyendo no solo a las personas que estaban en etapa terminal, sino a los enfermos graves dictaminados por la caja. Entonces yo creo que eso es un logro importante para todos, porque obviamente nosotros deseamos, al igual que los trabajadores costarricenses, que si alguien tiene una condición de esta, como enfermo grave o enfermo terminal, pueda disfrutar los recursos en vida y pueda utilizarlos para mejorar su calidad de vida
hasta que el Señor disponga lo contrario. Ahí es importante porque es cierto, o sea, hay muchas personas que están en una etapa, en una situación de mucho apremio, ¿verdad? Y tal vez no van a sobrevivir mucho tiempo y entonces es importante ese dinero que tienen ahí en el ROP. Para eso se creó esta figura. Es importante aclarar, don Danilo, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que juegan las operadoras ahí? Porque en algún momento se dijo, es que la operadora no me quiere dar la plata, pero no es tan así, es un asunto normativo. Las operadoras en ese momento, o sea, no es que a mí me llegan a pedir como operadora la plata porque yo estoy en fase terminal y no se la doy solo porque no quiero, sino es que hay una normativa que me impide a mí que si no tengo, yo operadora, no tengo el certificado de la caja que diga que tengo una enfermedad terminal, no me lo pueden dar, es así. Claro, en estos temas siempre hay condiciones restrictivas, porque lo que se trata es de preservar el fondo y preservar el fondo para beneficio del mismo afiliado. Entonces, lo que la legislación establece es que el médico tratante tiene que certificar que la persona está en una condición terminal, es decir, que tiene ciertas condiciones de salud que hacen que su vida tenga un corto plazo residual o que tiene una enfermedad grave que no es curable y que le va a producir la muerte a la persona en un lapso tal vez un poquito mayor de tiempo, pero que es un lapso corto siempre. Entonces, para poder activar todo este mecanismo, se requiere que el médico tratante emita los certificados. De hecho, la Caja ha trabajado en algunos lineamientos y algunos reglamentos para que los médicos de la Caja puedan certificar esta condición y se establecen cuáles enfermedades, cuáles padecimientos y en qué casos procede o no la declaratoria de enfermo grave o de enfermo terminal. Una vez que se cuente con esa certificación, la operadora en un plazo muy corto, les aseguro que menos de 2 semanas, estará entregando los recursos a las personas. Pero lo que activa todo el sistema es justamente el certificado médico que se obtiene con el médico tratante de la persona en la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, ya por tener el certificado de enfermedad terminal de la Caja, la operadora no solo está obligada a darle el dinero, sino que está obligada a hacerlo rápido, ¿verdad? Claro, lo hace sumamente rápido y yo creo que eso es muy positivo para las personas, pero sobre todo para generar confianza en el sistema. Las operadoras de pensiones están dedicadas siempre y en un 100% a trabajar en beneficio del afiliado. Aunque haya muchas digamos, apreciaciones incorrectas sobre lo que hacen las operadoras, que eso yo creo que será tema de otro podcast para eliminar mitos y contar realidades de qué es lo que hacen las operadoras de pensiones. Creemos que esa vocación de servicio que tienen las operadoras fundamentalmente está orientada a que las personas trabajadoras y pensionadas tengan las mejores condiciones de vida y en lo que corresponde a su pensión complementaria. Don Danilo, recientemente, ya para ir cerrando, me encantaría poder seguir conversando con usted. Recientemente se realizó el Seminario Internacional de la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones, en el que usted participó. Ahí se conversó sobre temas de la industria y sobre todo en Latinoamérica. ¿Cuáles son esas principales tendencias? ¿Qué está pasando en los regímenes de pensiones de países que se parecen a nosotros? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque resulta que Costa Rica en el año 2000 estableció la Ley de Protección al Trabajador y creó un sistema multipilar. Ahora resulta que los países que habían migrado de un sistema de reparto a un sistema de capitalización están regresando a sistemas multipilares como el de Costa Rica. Correcto. Es decir, que ya lo que están haciendo los países es combinando un sistema de reparto o de pensión universal con un sistema de capitalización individual. Y esto hace que nos coloque a nosotros como país como uno de los países más avanzados en Latinoamérica sobre estos temas. Creo que la visión que tuvo el gobierno que impulsó la reforma del 2020, liderada por don Miguel Ángel Rodríguez, fue bastante visionaria, se adaptó a las propuestas que hacía el Banco Mundial sobre cómo desarrollar un envejecimiento sin crisis y lograron establecer una reforma que en estos momentos está siendo estudiada y replicada por otros países. Ese es un tema que se desarrolló ahí. El otro tema es cómo crear más valor a las inversiones que se realizan
a través de otras inversiones no tradicionales, absolutamente seguras, pero que van a incrementar los portafolios en rendimientos. Ese fue otro gran tema que está todavía en análisis para mejorar la capacidad que tienen las operadoras de generar rendimientos en favor de los afiliados. Y justamente la exploración de esas alternativas de mejorar las inversiones y así el pago de pensiones se debe mucho a lo que usted nos decía anteriormente, que es al deterioro que ha sufrido el sistema de pensiones en todos los países del mundo, ¿verdad? Claro, los sistemas de pensiones están en crisis siempre, desde hace muchos años, pero yo creo que con medidas racionales como las que se han tomado en Costa Rica, podemos paliar esas crisis y podemos garantizarle a la gente ingresos suficientes para que se puedan pensionar tranquilos y que la tasa de reemplazo, es decir, el monto que van a recibir como pensión en sustitución de su salario, sea lo más adecuado y lo mejor para garantizarle una vida digna a los costarricenses. Don Danilo, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. De verdad que aquí le esperamos en alguna otra ocasión. Muchas gracias a ustedes y espero que los costarricenses puedan valorar el ROP como una pensión y el FCL como un beneficio para cuando estén en baja laboral y puedan disfrutar de esos beneficios, de esos recursos para conseguir empleo. Esa es la finalidad que cumple la ley y la finalidad que de alguna forma desarrollan las operadoras de pensiones. Así es que muchas gracias a ustedes por esta iniciativa y los esperamos en algún otro momento donde podamos compartir algunas otras ideas. Puertas abiertas para usted aquí siempre. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra entrega. Nos vemos en la próxima.